Bueno, la siguiente investigación de Iván Escudero compromete a la exministra de Salud y congresista de Perú Libre, Kelly Portal-Latino, en un grave conflicto de interés. Una norma de este tipo que podría favorecer a quienes realmente no lo merecen. Y cuidado, esto tiene un impacto en la salud pública. Esto no es un pecado. Pero ¿podría usted ser beneficiada dentro de la norma? Podría, tú lo has dicho, podría. Esto no es un pecado. A quien acaba de escuchar es a la congresista y exministra de Salud Kelly Portal-Latino, del partido político Perú Libre, quien además es médico de profesión. Ella sería una de las directamente beneficiadas de aprobarse un proyecto de ley que para los expertos es un atentado a la salud pública, pero que para la congresista es la oportunidad para obtener un título sin estudiar. En los siguientes minutos, usted conocerá el detalle de un proyecto de ley creado bajo la sombra de la ilegalidad y cuyos beneficiarios serían la autora de la iniciativa legislativa y otros exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo. Un proyecto de ley que pareciera ser un motivo más por el cual nuestros congresistas se resisten a dejar el cargo, pese a la convulsión social que vive el país. El 9 de enero de este año ingresó a trámite un dictamen de la Comisión de Salud que, a pesar de su evidente conflicto de intereses con varios parlamentarios y que rompe el principio elemental como la meritocracia, fue aprobado por mayoría de esa comisión. Ahora bien, aquí el detalle del dictamen del proyecto de ley aprobado y lo grave que este representa para la población. En la actualidad, los médicos en nuestro país, al término de su carrera profesional, deben estudiar en suma unos 3 o 5 años más para lograr una especialización. Es decir, si usted requiere a un cardiólogo para un tratamiento del corazón o tal vez a un neurólogo para alguna enfermedad del cerebro, el médico que lo atenderá obligatoriamente ha tenido que aprobar la especialización que se hace en hospitales escuela, por lo menos durante 3 años de estudio y prácticas en la especialidad. Todo lo que usted acaba de escuchar quedaría suprimido para algunos médicos de aprobarse este proyecto de ley, que no solo tuvo el voto a favor de la exministra de Salud y actual congresista Kelly Portal-Latino. Ella es una de las autoras del proyecto de ley. El artículo 22 de este proyecto de ley dice lo siguiente. Al médico cirujano que acredite haber adquirido competencias durante 6 años en alguna especialidad médica, se le otorga el título en dicha especialidad. Así de grave es este artículo, incluido de contrabando en el proyecto. Elimina todo tipo de preparación y otorga una opción a médicos que sin haber estudiado se convertirían en especialistas. Para que lo entienda, el médico ya no deberá seguir por años una preparación en una especialidad. Solo requerirá acreditar, nadie sabe cómo, que tiene experiencia en determinada área para que se le entregue un título de especialista y pueda atender en hospitales o clínicas. Es decir, tendremos la opción de médicos especialistas que no han estudiado para hacerlos. Uno de ellos, por ejemplo, la actual congresista Kelly Portal-Latino, quien a la fecha es médico general, sin ningún estudio de especialización, pero que se convertiría en un especialista de aprobarse la ley que ella ayudó a elaborar. La congresista no niega que ello sea una opción y por el contrario dice que no es pecado. ¿Usted tiene especialidad médica? Mire, no lo tengo. ¿Podría usted tenerla en caso sucesión de 5 años en alguna de ellas? Podría pasar, tú lo has dicho, podría. Es decir, que este proyecto de ley la podría beneficiar. Eso no es un pecado, eso no es un pecado. Pero hay más detalles sobre este proyecto de ley. No solo hablamos del beneficio personal de ser aprobado, también hablamos de posibles delitos en su elaboración,
Contracorriente tuvo acceso exclusivo a una serie de documentos que revelan graves irregularidades en parte de este dictamen. En el dictamen presentado ante el Congreso por la Comisión de Salud el 9 de enero se consignan opiniones recibidas, es decir, expertos y sobre todo la consulta a los propios médicos residentes. Esto es lo que se colocó en un documento oficial de la Comisión de Salud. La Asociación Nacional de Médicos Residentes del Perú manifiesta opinión a favor. Algo totalmente falso, una mentira colocada en un documento oficial cuyo único objetivo habría sido el sustentar su artículo, pasando incluso por encima de la ley, toda vez que esta asociación nunca mostró una posición a favor de este artículo. Por el contrario, dijeron que ello era inaceptable para la salud pública y lo hicieron a través de un documento enviado antes de la elaboración del dictamen. Entonces, ¿por qué mintió la Comisión de Salud, integrada por la congresista Kelly Portalatino? ¿Por qué sustentaron su proyecto con una flagrante mentira? La doctora María Claudia Campos, médico residente y presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Residentes del Perú, nos lo explica. Quiero ser firme en esto porque el dictamen ponen ahí que la Asociación Nacional de Médicos Residentes, la cual yo actualmente presido, está a favor de ese dictamen, porque nosotros nunca emitimos que estábamos a favor. Es decir, que mintieron en el dictamen, algo grave tratándose de un documento oficial. Mencionar que esto es falso, ¿no? Nosotros mencionamos que era totalmente falso. ¿Es acaso la urgencia por verse beneficiados con este proyecto lo que los llevó a cometer un acto que pareciera ilegal? La congresista Kelly Portalatino, una de las beneficiarias de este proyecto, no responde nada sobre este hecho. La Asociación de Médicos Residentes estuvo a favor de ello, pero la asociación los ha desmentido. Ha dicho que ustedes han mentido en el dictamen. ¿Por qué mintieron? A ver, yo creo que Acá dice absolutamente falso, mire. yo creo que usted tiene que precisar. Pues, si es periodista, tiene que precisar. Pero sí lo precisamos. Sin embargo, la congresista pareciera no entender cómo es que un artículo que permaneció oculto en la comisión se estaba haciendo público. Primero, cuando tú cerciores de la comunidad, Pero ya nos cercioramos que están los documentos, mire. pues tú estás hablando de dictamen, yo no elaboro dictamen. Aquí está el proyecto que han sido presentados y que lo han mandado al presidente. Gracias. Porque ya estaba en el pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Por eso que no quieren que sea cerrado el Congreso, necesitan de este proyecto de ley para beneficiarse. Le pregunto ello. No, tú me estás poniendo palabras. No, le he Y preguntado. me gustaría que tú verifiques el tema del dictamen. Cuando tengas el informe del dictamen. Pero mintieron, congresista. No, Acá está, yo jamás mire. puedo mentir. Pero acá dice absolutamente falso. Pero por eso pregúntales, pues. Pero ya pregunté, congresista. Pero bueno. ¿Pero por qué mintió la comisión? Ya te respondí. ¿Pero por qué mintió la comisión? Yo no puedo hablar por la comisión. ¿Cómo que no? Usted es integrante, ha sido ministra. ¿Qué le parece en todo caso que un médico que no haya hecho la carrera sea especialista? Gracias. ¿Le parece bien eso? Sin respuestas ante algo muy claro y sobre todo grave, buscamos al exministro de Salud, Abel Salinas, y esto fue lo que nos dijo sobre el artículo incluido en este proyecto de ley. Una norma de este tipo que podría favorecer a quienes realmente no lo merecen. Y cuidado, esto tiene un impacto en la salud pública, de manera que mucha atención los congresistas que firman este proyecto de ley, porque ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. El exministro de Salud advirtió respecto a la información falsa que se incluyó. Como que la norma estaría hecha o sería propuesta también para favorecer a algunas personas. Y cuidado que sean algunos propios congresistas. Esto sería gravísimo y esto es algo que no podría admitirse en el Pleno. De manera que hay que estar muy alerta de este tipo de acciones. Yo tengo algún concepto sobre los congresistas. Yo sé que hay algunos que trabajan con la mayor dedicación, que son la minoría, lamentablemente. Hay otros que están porque nunca tuvieron una remuneración como la que tienen ahora, se quieren quedar por algunas cosas. Y esto hasta podría decir, bueno, todavía falta que arreglen algunas situaciones para su trabajo posterior, como especialista. En lo cual pues es indigno y evidentemente esto no debería pasar el Pleno de ninguna manera.
Estamos entonces ante la posibilidad que personajes como Hernán Condori, ex ministro de Salud que ejercía la especialidad de médico obstetra sin serlo, el mismo que recetaba agua racimada para combatir la COVID-19, sería uno de los directamente beneficiados con esta ley. Y así, una suma de exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo que fueron parte del Ministerio de Salud. Todo está claro. Esto es un proyecto de ley con nombre y apellido propio. Un acto elaborado en plena crisis nacional y que busca, dicho por otros, un beneficio personal. Un proyecto de ley impulsado en su mayoría por Perú Libre, con el congresista Valdemar Cerrón a la cabeza y la ex ministra del gobierno de Pedro Castillo, actual congresista Kelly Portalatino. Un proyecto de ley que pone en grave riesgo la salud de millones de peruanos. Ahí lo tienen, no tenemos tiempo para más. Quédese con edición especial y Diego Acuña. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.